primer parcial por esto, eso significa que probablemente en el final les vaya peor, porque incluye todo, así que les va a ir seguramente peor en el que ya les ha ido, de lo que ya les ha ido ahora. Así que su esperanza es la fisiología, ¿no? Es la fisiología, bueno, y anatomía también, ¿sí? Igualito van a ver fisiología del sistema endocrino, ¿sí? También anatomía del sistema endocrino también van a ver todo, muy bien, ok. A diferencia de otros aparatos y sistemas en donde están conectados físicamente, el sistema endocrino tiene la particularidad que no hay una conexión física y real entre los elementos que lo conforman, ¿sí? El tubo digestivo es un tubo, ¿no? El árbol bronquial, el árbol respiratorio está conectado, ni qué decir del sistema circulatorio, en donde está todo conectado, hasta el sistema nervioso, que es, a mi entender, la parte más compleja de la fisiología humana, está también todo de alguna forma interconectado, ¿no? Ya hemos hablado del conectoma, ¿no? Del conectoma humano, etc., ¿no? Pero el sistema endocrino, en realidad lo que son es un conjunto de glándulas, ¿no? De glándulas endocrinas y exocrinas, que no están necesariamente conectadas físicamente entre ellas, sino que tienen una conexión muy íntima, pero sobre todo funcional, ¿ok? Y ¿de qué se trata hoy la clase? Es de dos glándulas, ¿sí? Dos glándulas que están en el cerebro, dentro de la cabeza, que son el hipotálamo y la hipófisis. Es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y cuando ustedes quieran estudiar, digan, ¿qué estudio? ¿No? ¿Qué voy a estudiar hoy día? ¿Cómo me preparo para mi parcial, para mi final? Cada una de las clases que ustedes tienen estos ítems, ¿no? Sus clases teóricas todas tienen estas cositas, ¿no es cierto? Ok. Eso es lo que tienen que estudiar. Eso es lo que mínimamente como médicos tienen que saber de cada uno de los temas. Y siempre estos son 2 o 3 cositas que tienen que saber, y estas son las 2 o 3 cositas que quiero que se lleven al final del día de hoy, ¿sí? De qué manera el hipotálamo regula la hipófisis, cómo se divide la hipófisis y qué hormonas libera la hipófisis. Yo estoy seguro que todo esto ya lo saben, ¿no es cierto? Ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no hacemos clase. A ver, cuéntenme, ¿quién me dice de qué manera regula el hipotálamo la hipófisis? A través del sistema portal artificial. No necesariamente. Otro, ¿cómo regula el hipotálamo la hipófisis? ¿Cómo se divide la hipófisis? Ya, esto es fácil. Adeno y neurohipófisis. Ok. Y esa es la diferencia anatómica. Y la diferencia, ¿y por qué una se llama adenohipófisis y la otra neurohipófisis? Eso es fácil, ¿no? Sí, esa es la división anatómica. Muy bien. ¡Ah, embriología! Ok, es correcto. 3 vueltas a la manzana, por favor, por mencionar la palabra embriología. Ah, muy bien. ¿Sí? Y bueno, la adenohipófisis es adenohipófisis justamente porque va a producir, es una glándula endocrina que produce directamente hormonas, y la neurohipófisis no produce hormonas, sino las almacena, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver cuáles son las hormonas que liberan cada uno. Sí, por eso hemos dividido la clase en estas partes. Primero la relación hipotálamo-hipófisis. Sí, ahora vamos a hablar un poco de la adenohipófisis, la relación hipotálamo-hipófisis. Vamos a hablar de la adenohipófisis, un poco de la hormona de crecimiento y finalmente de la neurohipófisis. Muy bien. Ok, anatomía. Efectivamente, aquí está la adenohipófisis y la neurohipófisis. Es fácil recordarlo, que la adeno es la anterior y la neurohipófisis es la posterior, ¿no es cierto? Eso es fácil de recordar, no se van a olvidar. Y
los distintos núcleos del hipotálamo, ¿sí? Los distintos núcleos del hipotálamo que van a enviar señales, proyecciones axonales hacia las distintas partes, tanto de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior. ¿Ok? Importante que recuerden que hay un sistema circulatorio del plexo, así es, el plexo circulatorio que va a irrigar la hipófisis anterior, en donde a partir de la arteria hipoficiaria superior va a penetrar, ¿sí?, el pedúnculo hipoficiario. Creo que en el gaito lo van a encontrar con otro nombre, ¿sí?, que es la eminencia medial. Así es, que es lo que va a sostener a la hipófisis sobre la lámina cuadrilátera, cuadrilátera, lo pueden encontrar como cuadrilátera, que está en el hueso esfenoide, ¿no es cierto? La llamada ciatura, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estos capilares, este plexo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy particular porque tiene una porción arterial, luego viene un plexo, luego viene otra porción arterial y luego viene otro plexo. ¿Sí? Eso lo van a ver probablemente con más detalle en histología. Y aquí falta que hay una arteriola comunicante entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿Ok? Acá están varios de los núcleos hipotalámicos, pero nos vamos a centrar en cuántos, cuando estamos hablando del eje hipotálamo hipoficiario, en cuántos núcleos, que son paraventricular, supraóptico y el núcleo arcuato. Muy bien, núcleo arcuato. Aparte de los dos núcleos, pero nos vamos a centrar principalmente en ellos. ¿Ok? Ok. Nuevamente utilicen la imaginación. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Ok, ¿qué pasó? Nuevamente utilicen la imaginación. ¿Sí? Nuevamente utilicen la imaginación. El hipotálamo, ¿sí?, va a secretar diversas hormonas. ¿Sí? Va a secretar diversas hormonas y estas hormonas van a tener una acción biológica sobre las células tróficas, las células trópicas de la hipófisis. ¿Sí? Estas células trópicas de la hipófisis, ¿ya tuvieron esto? ¿No? Algunos sí, algunos no. Okay. Estas células trópicas de la hipófisis son aquellas células que van a secretar las hormonas hipoficiarias, ¿sí? Y las pueden ustedes clasificar si quieren de acuerdo a su coloración. Hay algunas que son acidófilas y otras que son basófilas. ¿Cuáles son las acidófilas? Las que producen prolactina y las que producen la hormona de crecimiento. El resto son células basófilas. ¿Okay? ¿Se van a colorear de qué color? No, las basófilas, ¿de qué color se van a colorear? Morado. Okay, medio azul morado. Ajá. Morado, azul. ¿Y las acidófilas? Rosadas. Muy bien. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, las hormonas hipotalámicas, ¿sí?, hipotalámicas van a estimular su contraparte en las células trópicas de la hipófisis anterior. ¿Cuántas son las hormonas hipoficiarias? 6. Tenemos la hormona liberadora de tirotropina o TRH, que es un péptido chiquito de 3 aminoácidos que va a estimular la secreción de la TSH, ¿sí? ¿Y de dónde la secreta la TSH? De la hipófisis anterior, ¿no es cierto? Por las células tirótropas o tirotótropas o tirotótropas también lo pueden encontrar. Sí, hay tirótropas y tirotótropas. Muy bien. Después, segunda, la hormona liberadora de gonadotropina, que va a estimular a las células gonadótropas para la secreción de
la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no es cierto? Segunda. Tercera, la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular a las células corticótropas para secretar adenocorticotropina por las células corticótropas. Las corticotropas, directamente secretan ACTH o liberan proteína adenocorticina. Sí, está bien, pero eso se llama bioquímica o biología molecular, pero digamos que van a secretar, se va a activar la melanocortina, efectivamente, pero digamos para fines prácticos ahorita lo que ustedes tienen que recordar es que van a liberar adenocorticotropina por las células corticotropas. Pero está bien, Sebas. Cuarta, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Que es muy parecida estructuralmente a la hormona liberadora de corticotropina, ¿ok? Que va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento por las células somatotropas. Quinta, la somatoestatina, ¿sí? La somatoestatina, que es la única, ojo, que va a tener su hormona secretora o estimulante de la secreción y a la vez su hormona inhibitoria, ¿sí? La hormona de crecimiento tiene su hormona liberadora de la hormona de crecimiento y a la vez también liberada por el hipotálamo, la somatostatina, que es la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, que va a ser a su vez, en algún momento, estimulada su liberación por la somatomedina, ¿no? El insulin-like growth factor 1, ¿no? Estimula a la somatoestatina, o sea, la somatomedina estimula la producción de somatoestatina. Y finalmente, la hormona en realidad el neurotransmisor que inhibe la producción de prolactina, ¿sí? Que es en realidad la dopamina, está actuando como la hormona inhibidora de la producción de prolactina, está en constante inhibición, ¿sí? La prolactina está en constante inhibición por la dopamina. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, la secreción de las hormonas hipotalámicas se da, pues ya lo hemos visto en la introducción, en la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. Y esta liberación, ¿sí? Como bien vimos, el núcleo arqueado o el núcleo arcuato o arqueado, como ustedes quieran llamarlo, va a estimular, ¿sí? El pedúnculo hipofisiario. Discúlpeme, es el nombre con el que yo lo aprendí, el pedúnculo hipofisiario, ¿sí? A nivel del pedúnculo hipofisiario, la permeabilidad de los vasos capilares, para que las células somatótropas de la hipófisis puedan en estos dos niveles, ¿sí? Liberar las distintas hormonas hipofisiarias. Por otro lado, vamos a ver en un rato, que la liberación de las hormonas de la neurohipófisis están controladas, o más que controladas, a través desde el núcleo supraóptico y desde el núcleo paraventricular. La oxitocina y la hormona antidiurética van a viajar a través de proyecciones axonales que salen del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, ayudados por las neurofisinas, ¿sí? Eso pueden revisar qué cosas son y cómo funcionan las neurofisinas. Van a transportar hasta su lugar de almacenamiento, que es la neurohipófisis. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Bien, entonces, nuevamente resumiendo, tenemos que la adenohipófisis, aquí estamos, va a ser, en el caso de la prolactina, va a estar constantemente la dopamina inhibiendo la secreción de prolactina
y cuando la dopamina por alguna razón deja de inhibir, puede haber hipersecreción de prolactina o, por ejemplo, el caso de un adenoma hipofisiario, ¿sí?, que puede producir un trastorno o un exceso o un déficit de producción de cualquiera de estas hormonas, ¿sí? Prolactin Releasing Hormone, hormona liberadora, sí. ¿Hay alguna enfermedad que se pueda ver por el aumento de prolactina? Claro, la ginecomastia. Bueno, no es más que una enfermedad, es un síntoma en realidad la ginecomastia, ¿no? Que puede, digamos, la enfermedad en este caso sería un adenoma hipofisiario, productor de prolactina, porque hay adenomas hipofisiarios que pueden producir otras enfermedades como acromegalia, por ejemplo, lo van a ver en práctica, ¿sí? Porque eso depende de la estirpe celular que el adenoma hipofisiario está afectando, ¿no? El adenoma son células, el adenoma hipofisiario puede afectar cualquier tipo de las células somatótropas de la hipófisis. Puede producir hiperproducción de hormona de crecimiento, o puede tener hiperproducción de prolactina, o puede ocurrir lo contrario, no necesariamente en el adenoma hiperproducción, también puede suspenderse la producción de alguna de las hormonas hipofisiarias. Depende del estirpe o las estirpes celulares que se están afectando. O sea, depende de las células trópicas que afectan, ¿no? En el caso de la acromegalia, es un adenoma que está afectando las hormonas de crecimiento, y en el caso de prolactinoma, ¿sí? El prolactinoma, así se llama, está afectando específicamente las células lactótropas, ¿no? O mamótropas también les dicen en algunos casos. Ok, bueno, la hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular las células gonadótropas que van a liberar LH y FSH, y la TRH, la liberación de FSH. Eso es lo que habíamos visto ahorita sobre la coloración de las células, ¿no? Hay células que son acidófilas, hay células que son basófilas, ¿sí? Esto lo van a ver con más detalle en histo, pero como les decía, las células acidófilas, las que se tiñen, digamos, con coloración ácida, son las células lactótropas que producen prolactina, y las células somatótropas que producen hormona de crecimiento. Y el resto son células basófilas, ¿sí? No sé por qué me han puesto... bueno, esto es un poco para ver cuáles son los órganos blancos, pero aquí hay más adelante hay un cuadrito más o menos similar. Veo que las diapositivas están medias repetidas, pero esto es para que vean cuáles son un poco los órganos blancos de cada una de las hormonas, pero yo me imagino que ya eso ustedes lo conocen, ¿no? En el caso de la prolactina es el tejido mamario. ¿Qué otra hormona contribuye con la prolactina? Oxitocina. Ok, ¿hacen lo mismo? Ojo, la pregunta es aquí, ¿eh? ¿Hacen lo mismo aquí? ¿Y la oxitocina? La secreción. Muy bien, así es. La prolactina es producción de leche y un poquito de secreción, pero la oxitocina sí es en la secreción, en la expulsión de la leche materna, ¿no? Bueno, y la hormona folículo estimulante, que para la fase folicular del ciclo menstrual, y la hormona luteinizante para la ovulación y la producción de testosterona. Ahorita lo vamos a ver en detalle, ¿no? Y la hormona TSH hacia la tiroides, ¿no? La producción de T3 y T4. Triiodotironina y tetraiodotirosina. Muy bien. Y la hormona de crecimiento al hígado, ¿no es cierto? Al hígado, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con el tejido adiposo y la hormona de crecimiento?
lipólisis. Muy bien, la hormona de crecimiento provoca lipólisis. En el tejido óseo, crecimiento óseo también, ¿no es cierto? El crecimiento óseo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ese es un poco el resumen de las funciones metabólicas de la adenohipófisis, ¿sí? Entonces empezamos, igualito, estamos en la hipófisis anterior, la tirotropina hacia la glándula tiroides. La hormona de crecimiento para aumentar la masa muscular, el largo de los huesos, ¿sí? ¿Qué va a producir? La hormona de crecimiento va a incrementar, ¿sí?, los niveles de glucosa en sangre, y de hecho ese es uno de sus mecanismos de retroalimentación, ¿no? ¿Qué pasa con la hormona de crecimiento y la hipoglicemia? Aumenta la liberación de la hormona de crecimiento. ¿Y qué pasa con la hormona de crecimiento y la hiperglicemia? Disminuye, ¿no es cierto? Entonces, si la hormona de crecimiento incrementa los niveles de glucosa en sangre, ¿qué tipo de retroalimentación es? Negativa, ¿no es cierto? Es retroalimentación negativa. Permito incrementar, es decir, disminuyo la absorción de la glucosa, en realidad disminuyo la absorción de la glucosa, y esa disminución de la absorción de la glucosa me va a permitir tener mayores niveles de glucosa en sangre, los cuales a su vez van a inhibir la liberación de la hormona de crecimiento. La corticotropina actúa sobre la médula adrenal para producir las hormonas del estrés. Y bueno, habíamos visto ya las hormonas tanto folículo estimulante como luteinizante, ovario y células sexuales, ahorita lo vamos a ver en detalle, y la prolactina en la glándula mamaria. Y aquí están, ya en detalle, esto es más o menos lo que tienen que recordar, ¿sí? El tipo de células, acá están todas las células trópicas, ¿sí? Las somatótropas, corticótropas. ¿Cuál es la hormona que liberan? Recuerden un poco la química, la verdad a mí particularmente no me parece de especial relevancia la forma molecular, solamente que recuerden que hay algunas que tienen estructuras, ¿sí? Algunas que tienen estructuras muy similares, ¿sí? Eso lo pues salta a la vista, ¿sí? Las hormonas, la folículo estimulante, la luteinizante, inclusive la hormona tiroidea, tienen estructuras químicas muy parecidas. Eso es más o menos lo que tienen que recordar, que son muy similares, y la acción fisiológica sobre cada uno de los órganos blancos, ¿no? Creo que hay una diapositiva, creo que la diapositiva siguiente les va a mostrar el órgano blanco, pero acá está la acción fisiológica importante que deben recordar, ¿sí? En el caso de la hormona de crecimiento, ¿cuál es su acción fisiológica? Estimular el crecimiento, por supuesto, estimular la secreción de somatomedina, discúlpenme otra vez, Insulin-like growth factor, ¿sí? IGF-1, en mis tiempos somatomedina, ¿sí? Con las disculpas del caso, en mis tiempos somatomedina, como habíamos visto, en el tejido adiposo va a estimular la lipólisis e inhibe la acción de la insulina, ¿no es cierto? Al inhibir la acción de la insulina, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la disponibilidad de glucosa en sangre periférica, ¿no es cierto? Así es. En cuanto a las células corticotropas, van a producir adenocorticotropina, y ¿qué va a hacer? Van a estimular la producción de glucocorticoides en la médula adrenal. En cuanto a las células tirótropas, estimular la producción de TSH, que a su vez va a estimular la producción de T3 y T4 en las células foliculares de la tiroides, ¿no? Las células foliculares, las cuales crecen y aumentan de tamaño en el... ¿Cómo se llama? Claro, pero ¿cómo se llama cuando? Bocio, claro, muy bien. En el bocio, ¿no? El bocio es el incremento de tamaño de las células foliculares de la tiroides ante, ¿qué? La falta de yodo para formar la TSH, que lo va a estimular. Entonces las células van a crecer intentando producir T3 y T4 y no van a poder, y se va a producir el bocio, ¿no? En cuanto a las gonadotrofinas, ¿sí? Tenemos la FSH, que va a, como su propio nombre lo dice, folículo estimulante, va a estimular
¿sí? El desarrollo de los folículos ováricos y va a regular la espermatogénesis. Y por otro lado, la luteinizante, la formación del cuerpo lúteo, regular la ovulación, ¿sí? Y estimular la producción de testosterona, ¿ok? La luteinizante. Y por último, las células lactótropas que producen prolactina, que van a estimular sobre todo la producción de leche, salvo que alguien lea lo contrario, pero lo que a mi entender, la prolactina estimula más la producción y luego secundariamente la secreción de leche, ¿sí? Salvo que alguien me corrija, lo cual estaría perfecto. Ok, ese es el sistema. ¿Qué hora acaba la clase? 5:50. Ok, ese es el sistema Porta del que yo les hablaba, ¿sí? Acá no está del todo bien dibujado, como les había dicho, la arteria hipoficiaria superior ingresa en el pedúnculo hipoficiario, ¿sí? Y aquí van a ver dos plexos, ¿sí? Hay un plexo primario y un plexo secundario. Tiene la particularidad que hay un doble intercambio, o sea, ese plexo capilar significa que hay un doble intercambio de sangre arterial y sangre venosa para drenar la sangre de la hipófisis, y falta esta conexión entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Y sobre la hormona de crecimiento, bueno, ya qué cosa es lo que ustedes tienen que recordar, ya lo habíamos visto. Dios mío. ¿Ahí mejor? Ok. Bien, entonces, aquí hay algo que les voy a pedir que revisen, sí, hay algo que les voy a pedir que revisen sobre los mecanismos de retroalimentación positivo y negativo, el feedback negativo y positivo. Hay un feedback ultra corto, largo y ultra largo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la hormona del crecimiento liberada por la adenohipófisis va a inhibir inmediatamente la liberación de hormona del crecimiento por la hipófisis. Entonces ese es un circuito de retroalimentación negativa ultra corto, ¿sí? Ultra corto. Cuando inhibe la secreción de la liberación de hormona liberadora de hormona del crecimiento, es un mecanismo de retroalimentación negativa corto, ¿sí? A su vez, la hormona de crecimiento va a estimular la liberación de insulin-like growth factor número 1 en el hígado, ¿sí? En el hígado, que este insulin-like growth factor va a disminuir la recaptación de la captación de glucosa, la absorción de glucosa. Algunos otros procesos fisiológicos en cuanto a osteogénesis en los huesos, ¿sí? Y que va a ser algo muy interesante, ¿sí? El insulin-like growth factor a nivel hipotalámico va a ser, ¿qué cosa? Pero va a estimular la liberación de somatostatina. Así es, va a estimular la liberación de somatostatina, la cual va a inhibir la liberación de hormona de crecimiento a nivel hipoficial. Entonces es complementaria a la retroalimentación negativa que ejerce la hormona de crecimiento sobre el mismo hipotálamo, que va a disminuir la liberación o la producción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Este gráfico no es de la vida de Messi, por si acaso, ¿sí? No es de la vida de Messi, pero Messi es un ejemplo de un paciente que, a los que les gusta el fútbol, que tenía un problema de crecimiento y recibió hormona de crecimiento, ¿no? Perdió millones de dólares Newell's Old Boys de Rosario por no comprarle pues su hormona de crecimiento a Messi, ¿no? Entonces se tuvo que ir a España, y de ahí en España, en Barcelona, le compraron la hormona de crecimiento a Messi y lo hicieron crecer, ¿no? Ven cómo post inyección inmediatamente se diferencian las curvas entre una rata que es inyectada con hormona del crecimiento diariamente, ¿sí?
con una ratita control. Acá lo que están viendo es el peso en gramos de la ratita, ¿no? El peso en gramos de la ratita, pero vean cómo a lo largo de los días se separan considerablemente las curvas desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprano las curvas comienzan a separarse en cuanto a la ganancia de peso en gramos del animal de experimentación. Sebas. El peso puede aumentar infinitamente, pero la altura siempre. En el caso de una rata, No, el caso es humano. ¿cuál es la pregunta? O sea, digo que es cierto que el peso puede aumentar indefinidamente, pero la altura debería aumentar hasta cierto... Sí, cierta- ¿por qué? ¿De qué depende? De la fusión de las epífisis con el diáfisis. Así es, ese es tu límite de crecimiento, ¿no? La fusión, la fusión del tamaño que te va a permitir crecer la epífisis de los huesos cuando se va a fusionar con la diáfisis. Es correcto, ese es el límite, digamos. Por eso ya como grande, ¿no? No, después de eso si te siguen dando hormonas de crecimiento, sí, claro. Claro, que ¿cuál es la diferencia con el gigantismo? Cuando está en crecimiento, ¿no? Así es, correcto. El gigantismo ocurre cuando todavía hay un espacio de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis y el paciente recibe hormona de crecimiento, le puede dar gigantismo, ¿no? Cuando esta fusión ya se ha detenido, es que se puede producir acromegalia. Eso me hace recordar un caso bien gracioso, ¿ya? Ustedes saben lo que es criptorquídea, ¿no? ¿Ya les he enseñado? Sí. Claro. Bueno, resulta que había un chiquito que tenía criptorquídea, ¿no? Y que tenía 11 años, creo, 12 años. Y lo llevaron al endocrinólogo, sí, le llevaron al endocrinólogo y le inyectaron, creo que fue testosterona directamente que le inyectaron. No sé si el endocrinólogo calculó mal la dosis o coincidió lamentablemente con que la liberación hormonal y el desarrollo puberal del niño que no se había dado hasta ese momento ocurrió. La cosa es que a los 13 años el muchacho era de este tamaño, tenía así lleno de lleno de pelos en el pecho y hablaba así, barba, ¿no? A los 13 años, ¿no? A los 13 años tenía el paciente, ¿no? Bueno, y lo gracioso es, bueno, ahora me da risa, ¿no? Pero fue una tragedia familiar. No tragedia, no, pero... bueno, no fue tragedia, ¿no? Sino que el muchacho a los 12, 13 años tenía una enamorada de 19. Porque era grandazo, tenía una enamorada de 19 años, así que un día el chibolo regresó a su casa, Sandra se llamaba la chica, o con S, no sé qué. Regresó pues el chibolo con una S tatuada acá en el brazo. Chibolo de 12 años. Claro. Obviamente pasaron 2 meses, 3 meses y la chica lo terminó y él se quedó pues con su S acá, ¿no? Que después se convirtió en un 8. En el palenque le decían el chavo del 8. Hubiera quedado como Superman, está como... Bien, bueno, entonces, factores, ¿estamos bien con el tiempo? No. Bueno, factores que influyen en la hormona de crecimiento: disminución de la glucosa, va a estimular la liberación de hormona de crecimiento. ¿Qué más importante? Starvation, ¿sí? El ayuno prolongado, el ejercicio, ¿sí? La liberación de testosterona, las fases 2 y 4 del sueño, ¿sí? Van a estimular la liberación de la hormona de crecimiento. ¿Qué la van a inhibir? ¿Qué la va a inhibir? Los niveles elevados de glucosa en sangre, ¿sí? El envejecimiento, la obesidad, sobre todo, bueno, y los factores hormonales, ¿no? Pero digamos dentro de lo importante así, estimulan ejercicio, dormir, ayuno prolongado y bueno, y los niveles de glucosa, ¿no? Entonces si quieren crecer o que un niño crezca, ejercicio, lo más cambiante, ejercicio y buen sueño, ¿no? Entonces ahí es lo que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Vean a lo largo del día cómo hay picos de liberación de la hormona de crecimiento, sobre todo relacionados con las fases de sueño y con el ejercicio
Strenuous es extenuante, ¿no? Ejercicio extenuante. Bien, y la neurohipófisis, ok, lo vamos a ver, es más fácil, van a recibir fibras, ¿sí? Va a recibir fibras del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. ¿Cuál es cuál? El supraóptico va a liberar la ADH, la hormona antidiurética, y el núcleo paraventricular, la oxitocina, ¿no es cierto? Ya eso me imagino que es lo primero que uno aprende cuando estudia medicina, es por qué cuando tomo me voy al baño a cada rato, ¿no es cierto? Ya eso ya sabe, es lo primero, lo que todo estudiante de medicina sabe, ¿no? Es el primer chongo cuando están tomando antidiurética, ¿no? La Karen. Bien, eso es. Aquí tiene un paciente con acromegalia, ¿sí? Aquí tiene un paciente con macromegalia, fascias típicas, ¿sí? Huesos grandes, ¿sí? Macroglosia, ¿qué más? Huesos de las manos, también súper grandes, y de los pies, ¿sí? Para que no, es bien característico, si ustedes ven un paciente con acromegalia, como los médicos somos recontra fijones, inmediatamente lo van a sospechar, ¿sí? Inmediatamente lo van a sospechar. ¿Y qué pruebas pedirían? ¿No sería para primero que Test de tolerancia a la glucosa, más fácil, más barato. ¿Qué debe pasar con un test de tolerancia a la glucosa? Es decir, que yo voy a subir los niveles de glucosa, ¿debería qué pasar con la hormona de crecimiento? Debería bajar. Si no baja mucho, ojo, ¿no? Y con esa cara, acromegalia, ¿no es cierto? Y con esa cara, acromegalia. Y la somatomedina recontra arriba, porque el hígado va a estar produce somatomedina, porque va a haber un montón de hormonas de crecimiento liberadas en sangre, ¿sí? Entonces, con esas dos ya lo tienen, ¿no? Acá tienen el cuadrito, digamos, eso es más o menos lo que hemos visto, pero digamos, si algo se quiere memorizar de esta clase, esto, ¿sí? Esto y el primer cuadrito de cuáles son las hormonas hipotalámicas que van a estimular a la hipófisis anterior, ¿sí? Entonces pueden memorizar este cuadrito y la primera tabla, digamos que esta es la continuación, porque esta es de la hipófisis posterior, que almacena, ¿sí? Y cuáles son qué es lo que estimula. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿A quién no le puse presente? Juliana, a ti sí te puse. Juliana, ¿y quién más?